Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un vídeo que preparados. Los va a dejar boquiabiertos, literalmente. Y para los nuevos por aquí, un abrazo enorme y muchísimas gracias por unirse a esta comunidad. No olviden suscribirse, es gratis. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo, todos los días. Hoy, amigos, nos sumergimos en un tema que nos vuelve locos a todos, el universo fascinante de las series turcas, ese cóctel perfecto de drama, romance, paisajes de ensueño y secretos. Y es que vamos a hablar de una de las parejas más queridas y emblemáticas de este mundo, una pareja que nos robó el corazón en la pantalla y que nos sigue enamorando en la vida real, Serkan Ayolu y Özge Gürel. Sí, los protagonistas de Amar es Primavera. ¿Recuerdan esa serie que nos hizo suspirar, reír y llorar a mares? Pues bien, estos dos talentos, además de compartir una química innegable en la pantalla, comparten algo mucho más especial fuera de ella, amor verdadero. Pero la cosa no termina ahí, porque hoy les traigo una noticia jugosa, un chisme que nos dejó a todos con la boca abierta. En una entrevista reciente, Serkan Ayolu, nuestro galán turco favorito, confesó algo sorprendente sobre Özge Gürel. Algo que honestamente fue impensable para muchos de nosotros. Prepárense porque la bomba está a punto de explotar y créanme, esta historia es mucho más profunda de lo que parece a simple vista. Para ponerlos en contexto y refrescar la memoria de todos, recordemos a Serkan Ayolu y Özge Gürel. Él con esa mirada penetrante que derrite a cualquiera, ese porte elegante y ese encanto innato que lo convirtió en el crush de media humanidad. Y ella con esa sonrisa radiante que ilumina cualquier escena, con su dulzura y su talento que la han consagrado como una de las actrices más queridas de Turquía. Se conocieron y se enamoraron mientras filmaban Amar es Primavera. La chispa saltó en el set, la magia sucedió frente a las cámaras y desde entonces han sido inseparables. Nos han regalado momentos románticos en las redes sociales, fotos juntos en viajes exóticos, escapadas románticas, gestos de cariño públicos y privados, parecían la pareja perfecta. Y en muchos sentidos lo son. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada de cuento de hadas? ¿Qué secretos guardan? ¿Qué dinámicas se esconden en su día a día? La entrevista en cuestión fue una conversación relajada, un encuentro donde Serkan se mostró tal como es, con su naturalidad y su sentido del humor. El entrevistador, un astuto profesional, con una habilidad increíble para sacar a relucir lo inesperado, le hizo una pregunta aparentemente trivial, pero que resultó ser la llave para desentrañar un aspecto fascinante de su relación, la cocina. Sí, amigos, la cocina. Algo que a priori podría parecer insignificante, pero que reveló un tesoro de detalles. Le preguntaron a Serkan sobre sus habilidades culinarias, sobre cómo era la dinámica en la cocina en su hogar, sobre si le gustaba cocinar y sobre todo, sobre cómo era la experiencia de compartir este espacio con Özge. Y aquí es donde la magia comenzó a suceder, donde la confesión impensable salió a la luz. Serkan, con esa sonrisa pícara y encantadora que lo caracteriza, comenzó a relatar una anécdota que nos dejó a todos con la boca abierta. Contó que al principio de su relación, cuando recién comenzaban a construir su hogar, él solía ser el que más se ponía el delantal. Sorprendente. Imaginen a Serkan, todo un galán de telenovela, metido en la cocina, entre ollas y sartenes. Y no solo eso, sino que al parecer cocinaba más que Özge. Una imagen que sinceramente costaba imaginar. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo evolucionó esa dinámica? Aquí viene la confesión impensable, el giro inesperado que nos dejó a todos anonadados. Resulta que con el paso del tiempo, y aquí es donde la sorpresa fue mayor, Özge Gürel se convirtió en la reina de la cocina. Serkan, con un tono divertido y con un brillo en los ojos que lo decía todo, admitió que ahora, prácticamente, él es un mero espectador. Que Özge es la que manda en la cocina y que él, con gusto y orgullo, es el catador oficial. ¡Guau! Esto sí que no lo esperábamos. Nos los imaginábamos claro como una pareja que se complementa a la perfección. Que se apoya mutuamente, que comparte actividades y aficiones, pero la idea de que la dulce Özge, que siempre vemos sonriendo y derrochando simpatía, fuera la chef estrella de la casa, es algo que nos tomó por sorpresa. Fue un giro de guión digno de la mejor telenovela.
Serkan, en la entrevista, continuó revelando detalles que nos acercaban aún más a la intimidad de la pareja. Contó que Özge tiene una pasión por la cocina que él admira muchísimo. Habló sobre sus habilidades, sobre cómo experimenta con diferentes recetas, sobre cómo le encanta sorprenderlo con nuevos platos y sabores, sobre cómo investiga ingredientes y técnicas culinarias. Y por supuesto también contó que es una cocinera excepcional, que sus creaciones son deliciosas y que cada plato es una experiencia. Pero la confesión de Serkan no se detuvo ahí, la información continuó fluyendo, y para alegría de todos sus fans, reveló un detalle delicioso: uno de los platos favoritos de Özge es el risotto. Y que en su opinión, el risotto que prepara Özge es el mejor del mundo. Imagínense la escena: Serkan disfrutando de un delicioso risotto casero, cremoso y lleno de sabor, preparado con amor y dedicación por su amada Özge. Una imagen demasiado romántica. La entrevista continuó, y Serkan aprovechó para hablar sobre cómo la cocina ha sido una parte importante de su relación, cómo este espacio ha fortalecido su vínculo. Contó que para ellos cocinar juntos es mucho más que una tarea cotidiana. Es una forma de compartir tiempo de calidad, de relajarse, de desconectar del estrés del trabajo y de conectar entre ellos, de fortalecer su amor y de disfrutar de los placeres de la vida. También reveló que a veces inventan recetas juntos, que experimentan con ingredientes y sabores, y que la cocina se ha convertido en un espacio de creatividad, de complicidad y, por supuesto, de mucho amor. Habló sobre cómo la cocina es un espacio donde expresan su cariño, donde se consienten y donde celebran los pequeños momentos. Y es que, amigos, esto nos demuestra algo muy importante, algo que a veces olvidamos en esta era de apariencias y de redes sociales, que las apariencias engañan, que la vida real es mucho más compleja y fascinante que la imagen que proyectamos y que, muchas veces, las personas que vemos en la pantalla, por muy perfectas que parezcan, no son exactamente como las imaginamos en la vida real. También nos demuestra que el amor verdadero puede encontrarse en los lugares más inesperados, en las situaciones más cotidianas y, por supuesto, en los pequeños detalles. Y la cocina, en este caso, se ha convertido en un símbolo de su amor, de su conexión y de su felicidad. La confesión de Serkan, aunque pueda parecer algo trivial a simple vista, nos revela una faceta mucho más profunda de su relación con Özge, un lado íntimo y personal que nos permite conocerlos mejor y admirarlos aún más. Nos habla de una pareja que se apoya mutuamente, que se admira, que comparte pasiones y que encuentra la felicidad en las pequeñas cosas de la vida. Y aquí viene lo mejor, lo que le da un significado aún mayor a esta confesión. Esta revelación no solo nos deja saber que Özge es una excelente cocinera, sino que también nos muestra el gran amor y admiración que Serkan siente por ella. Durante la entrevista, Serkan habló con una sonrisa sincera, con un brillo en los ojos y con un tono de admiración evidente sobre el talento de Özge en la cocina y sobre cómo ella es la que lleva la batuta en este aspecto. Esto nos revela una faceta de la actriz que, tal vez, no conocíamos del todo. Nos demuestra que, además de ser una gran actriz, con un talento innegable para la interpretación, es una persona talentosa y apasionada por la cocina. Nos demuestra que Özge es una mujer multifacética, con múltiples intereses y que, lejos de ser una simple imagen, es una persona real, con pasiones, talentos y habilidades que van más allá de la pantalla. Nos muestra que es una mujer creativa, curiosa y que disfruta de los placeres de la vida. Además, la confesión de Serkan nos muestra que la pareja se complementa a la perfección. Que cada uno tiene sus propias habilidades y que se apoyan mutuamente para crear un ambiente de armonía, de amor y de respeto mutuo en su hogar. Es una dinámica que sinceramente envidiamos un poco. Ver cómo cada uno valora los talentos y pasiones del otro, cómo se admiran y se apoyan, es algo que nos llena de esperanza y que nos demuestra que el amor verdadero sí existe. Y para aquellos que se preguntan, como yo me lo preguntaba, si el amor que vimos en Amar es Primavera era real, si la química que traspasaba la pantalla era auténtica, esta confesión nos da una respuesta clara y contundente. En la vida real, Serkan y Özge han consolidado su relación en algo mucho más sólido, en un amor que ha crecido con el tiempo, que se ha fortalecido con las experiencias y que se basa en la admiración, el respeto y el apoyo mutuo. Son la prueba viviente de que los cuentos de hadas también pueden hacerse realidad en la vida real, fuera de la pantalla. Su relación nos inspira a creer en el amor verdadero, a valorar las pequeñas cosas que hacen especial la vida y a entender que la felicidad se encuentra en los detalles más simples. En resumen, en este vídeo hemos descubierto una faceta inesperada de Özge Gürel, la reina de la cocina. Hemos conocido un poco más sobre la relación de Serkan y Özge, una relación que se basa en el amor,
la admiración, el respeto, el apoyo mutuo y por supuesto en deliciosos risotos. Hemos visto que detrás de las cámaras hay una pareja que se disfruta, que se cuida, que se admira y que con sus pequeñas anécdotas nos siguen enamorando. Y por supuesto hemos aprendido que el amor puede encontrarse en lugares tan especiales, tan íntimos y tan reconfortantes como la cocina. Así que, ¿qué les pareció esta confesión de Serkan? ¿Se esperaban que Özge fuera la chef estrella de la casa? ¿Qué opinan de esta hermosa pareja? ¿Les gustaría probar el risotto de Özge? ¿Creen que hay algún otro secreto que aún no conocemos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos temas que tanto nos apasionan. No duden en compartir sus opiniones, sus teorías, sus deseos y todo lo que se les ocurra. Quiero leerlos a todos y saber qué piensan sobre esta maravillosa pareja y sobre este inesperado giro en su historia. Y por último pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó esta noticia y si les encantó descubrir este secreto de Serkan y Özge. Compartan este chisme con todos sus amigos fanáticos de las series turcas, con todos los que suspiran por Serkan y con todos los que admiran a Özge, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las series turcas, descubriendo secretos de nuestros actores favoritos y compartiendo todo lo que nos apasiona. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y que el amor y el risotto los acompañen.